Bien, yo soy Víctor Manuel Segura y no sé si ahí está grabando. Ok, sí. Estaré mostrando cómo hice mi to-do list utilizando Windows Form, SQL Server y por descarte C Sharp. En este caso me ayudé de tres formas o formularios donde el primero es muy sencillo, simplemente tiene los tres botones necesarios para el CRUD, crear, modificar, eliminar, donde en el botón agregar, simplemente agregar punto dialog, que hace referencia a mi form número 2. En el botón modificar, hago referencia a mi form número 3. Y en el botón borrar, simplemente elimino los datos de mi base de datos, que por cierto, aquí la tengo. Es una tabla llamada tareas, donde tengo un ID, nombre, descripción, fecha de creación, es decir, fecha de inicio, fecha límite para mi tarea y si esta está completada o no, donde es bit, porque simplemente manejas 0 y 1. Vamos al formulario número 2, que es el de crear. En este vamos a ejecutar. ¿Dónde está? Acá. Este es el formulario número 2, donde aquí es donde creo nuestra lista de tareas. Tenemos un nombre. Vamos a poner tarea 1, descripción, calculadora. De cuándo a cuándo vamos a dejarlo fecha límite el 7. Aquí agregamos una tarea 2, to-do list, y vamos a ponerle que para el 13. Y ahí la agregamos. Como vemos, puedo guardar, por así decirlo, dos tareas o más. Puedo hacer las que quiera. Esto es posible gracias a la lógica detrás de nuestro formulario número 2, que como podemos ver, inicia con la creación de la clase tarea, donde guardo cada una de las variables eh, que me interesa capturar para guardar en la base de datos, que como podemos ver, son las mismas columnas de nuestra base de datos: nombre, descripción, fecha de inicio, fecha fin y si esta está completada o no. Cabe destacar que fecha inicio y fecha fin realmente no son ni string ni un valor numérico, simplemente datetime. Y para poder guardarla en la base de datos es necesario convertirlo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con más calma con más detalle. Aquí está nuestro constructor y aquí esta línea de aquí es lo que hace posible el poder guardar o agregar más de una tarea eh, en, en, la, en el botón crear, en nuestro formulario. Eh, Aquí vemos la lógica detrás de todo realmente. Primero que nada, valido que los datos de los campos no estén vacíos. Eh, Ya que confirmamos que los datos están llenos, definimos el formato de fecha en que vamos a guardar el datetime. Esto yo no lo sabía hasta hoy, bueno, hasta que me puse a trabajar con este tipo de datos. Y es que el datetime picker, que fue lo que yo utilicé para capturar las fechas, te devuelve un, un formato específico.
Si, por ejemplo, aquí yo borrara una M, pues me diera un error. Tiene que ser exactamente el formato que te devuelve ese formulario. Entonces, aquí parseo las fechas para cambiarlos, eh, las cadenas de fecha en formato datetime. Esto es para convertirlo y poderlo guardar en la base de datos. Aquí lo guardamos en string. Aquí creamos la instancia de la tarea y la agregamos a la lista de tareas temporales. Como dije arriba, hicimos una lista de tareas. Esto lo hago para que sea posible el agregar más de una tarea sin, eh, ¿cómo lo digo? Sin guardarlo directamente en la base de datos. Me explico. Cuando le doy a crear, que hago tarea 1, tarea, uy, tarea 1, tarea 2, vamos a cambiarle la fecha, agregar, tarea 2, tarea 2, agregar. Estas tareas no están guardadas en la base de datos aún. Ahí se están guardando en la lista. Ahí se están guardando en la lista y yo lo que hago es que las guardo de manera temporal hasta que el usuario quiera guardar esos datos. Em, entonces, en esta línea de código simplemente agrego los datos ingresados por el usuario al textbox. Luego de eso, limpio los datos, los campos, por si el usuario quiere agregar una tarea nueva. Bien, en el botón guardar es donde realmente paso los datos guardados en la lista a la base de datos. Para eso hice un for each, para que por cada tarea guardada en nuestra lista tarea, se envíe esos datos a nuestra base de datos, a nuestra tabla tareas. Luego de, bueno, tengo que explicar el cómo hice esta función insertar tarea en base de datos. Hago uso de SQL Connection, pongo mi cadena de conexión, servidor, nombre de la base de datos, que es esta de acá arriba, task list, y la seguridad, que eso es true. Abro mi conexión, como hago mi comando, que es lo que va a hacer, eh, son, es la instrucción que va a ejecutar nuestra base de datos, que es un insert de cada uno de los parámetros que guardé de mi clase de tareas, enviarlos, guardarlos en sus columnas respectivamente. Por ejemplo, la columna nombre, guardo el parámetro, la propiedad nombre de la clase tarea. Lo guardo en mi columna nombre. Así lo voy haciendo con cada una de las propiedades de mi clase. Luego limpio. Sí. Aquí arriba, luego de yo enviar los datos de mi lista, limpio esa lista. ¿Por qué? Porque en el momento de que el usuario quiera agregar de nuevo otras tareas, luego de guardar, eh, se verían otra vez enviadas a la base de datos las tareas antiguas. Por eso es necesario, luego de guardar, limpiar nuestra lista de tareas temporales. Eh, Luego de esto, se nos muestra un mensaje de que las tareas fueron agregadas correctamente. Y bueno, solo nos queda el botón salir, que es this.close. Vamos a ver un ejemplo de cómo guardar nuestras tareas. Tarea 1, to do list, termina hoy día 6, nombre tarea 2, calculadora,
calculadora. Vamos a decir que termina el 13 y vamos a hacer una tercera tarea. Tarea 3, 1, Python, IA, que esa cierra el martes. Y ahí agregamos nuestra tarea. Le damos a guardar y nos da una notificación de que las tareas fueron agregadas correctamente. Ok, le damos a nuestro botón salir y para confirmar que se guardaron en nuestra base de datos, vamos al botón modificar que nos muestra ahora los datos, todos los datos que tengo guardado, todos los registros que tengo guardado en mi base de datos. Entonces, ahora vamos a ver nuestro formulario número 3 que pertenece a el botón modificar. Es una pantalla bien sencilla. Vamos a ver cómo funciona todo. Lo primero es nuestra cadena de conexión, debido a que e- era necesario para mí llamar o conectarme más de una vez. Entendí que era bueno guardarlo en una constante. Así ahorraba código, espacio. Y bueno, empezamos. Lo primero es mostrar en el textbox el contenido de mi tabla, de mi base de datos, ¿verdad? Lo hago haciendo una conexión con mi ruta de conexión de acá arriba. Abro conexión, creo un comando SQL para seleccionar de mi base de datos todos los registros de la tabla tarea. Em, el lector es para leer, obviamente, los datos de mi tabla. ¿Por qué? Esto no era necesario. Bueno, eh, entonces hago un while para recorrer cada uno de los registros que tenga la tarea, ya sea que tenga uno, como que tenga dos, como que tenga tres o tenga 100. Em, Estos lo voy agregando con append next a mi textbox. Eh, cabe, cabe destacar que este try y catch lo cogí de la tarea, que es para manejar excepciones. Quería probarlo realmente y es muy útil. Bien, también me faltó por explicar que, por ejemplo, en el botón modificar, aunque nos muestra realmente todos los datos de mi base de datos, no me es editarlo. ¿Por qué? Porque la propiedad read del textbox yo la cambié. Como podemos ver aquí, yo le puse read only true, o sea, que solamente sea de lectura. Y que al momento de yo darle al botón editar, esa propiedad de read only cambie a false, permitiéndome así editar nuestros datos. Como podemos ver aquí, ahí cambia y me permite editarlo. Em, Entonces nos queda el botón guardar, que envía a la base de datos los cambios realizados en nuestra, en el textbox. em, por cada uno de las, bueno, en este caso yo tuve que separar em, el registro que tengo en el textbox en bloques, em, para poder guardarlos de nuevo en la base de datos. Aquí vemos el comando update en la tabla tareas, set nombre, o sea, mi columna nombre va a guardar el dato de nombre, igual que lo que hicimos en el guardar del formulario número 2. Eh, Igual, pongo un mensaje de cuando estos datos son actualizados y manejo una excepción para posibles errores que se pueden dar. Y luego solo nos queda el botón salir. Vamos a ver un ejemplo de este. Vamos a editar. Nos permite guardar. Vamos a darle a true.
Vamos a cambiar esta a true, a que sí se completó nuestra tarea, guardar. Y aquí nos dice, seguro que quieres modificar los datos, le damos OK. Y outside the bound of the array. Bueno, estamos en vivo, nos dio un error ahí. Y bueno, ya solo nos queda el botón eliminar, que simplemente elimina todos los datos de la base de datos. Podemos confirmar que funcionó cuando le damos al botón modificar y este no nos muestra nada. Bien, esta ha sido mi explicación. Espero que haya quedado lo más claro posible. Nos vemos en la próxima.